Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Es un placer volverme a comunicar con ustedes. Vamos a empezar a trabajar la guía número 6. Está relacionada con la química orgánica. Bueno, la química orgánica es más fácil que la química inorgánica por cuanto aquí más que todo es trabajar puras cadenas carbonadas. La química orgánica pues es la química del carbono. Aquí vamos a iniciar explicándoles un poquito más. Como pueden darse cuenta, la química orgánica es la química del carbono y estudia todas las estructuras, propiedades, síntesis y reactividad de los compuestos químicos formados principalmente por carbono e hidrógeno. Bueno, estos compuestos prácticamente se encuentran en las estructuras de nosotros, de los seres vivos, y cumplen funciones vitales en la respiración, en la alimentación y la reproducción. ¿Cómo se obtienen estos compuestos? Estos compuestos se obtienen por síntesis y reacción de otros. Como pueden darse cuenta ustedes, la química orgánica tiene que ver con nosotros, con las moléculas que nos forman. Entonces, los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, las vitaminas están hechas a base de moléculas de carbono. Pero también encontramos una gran cantidad de compuestos digamos que son naturales, como lo que es el caucho, el gas, el petróleo. Y hay otros compuestos orgánicos que vienen digamos, de los compuestos artificiales, como son los polímeros, o sea, los plásticos, los disolventes. Bueno, aquí tienen ustedes unos ejemplos de las moléculas orgánicas, que prácticamente es todo lo que nosotros a diario prácticamente vemos y comemos. Aquí tenemos ejemplos de moléculas orgánicas naturales como el caucho, el almidón, la celulosa, la seda, las proteínas, los ácidos nucleicos. Y también tenemos un sinnúmero de moléculas orgánicas que son artificiales. Miren que prácticamente todo lo que encontramos podríamos decir que en el mercado, ¿no? Lo que son los plásticos, el PVC, la baquelita, el nilón y otros, están hechos a base de moléculas de puras cadenas carbonadas. Bueno, es importante que nosotros aprendamos a reconocer y a diferenciar, reconocer y diferenciar que no todos los compuestos que llevan carbono son orgánicos. Por ejemplo, nosotros el año pasado vimos el dióxido de carbono, vimos el dióxido de azufre, que son óxidos, y vimos otros que son sales. Estos no son compuestos orgánicos, son compuestos inorgánicos. Bueno, vamos a hacer un recorderis de cómo fue que se originó la química orgánica. El término de la química orgánica fue introducido en 1807 por Jacob Berzelius. Él fue el primero en estudiar los compuestos que se derivaban de los recursos naturales. Y por eso se creía que todos estos compuestos poseían una fuerza vital, que los hacía diferente al resto de compuestos. Pero resulta que años más tarde, en 1928, si no estoy mal, el señor Friedrich Wöhler, él fue el primero en sintetizar compuestos orgánicos en el laboratorio. Él utilizó el isocianato de amonio y a partir de él y agregándole calor obtuvo la urea. Entonces, el isocianato de amonio es un compuesto inorgánico y la urea es orgánica, perdón. Entonces, como pueden darse cuenta aquí en el mapita de arriba, a partir de compuestos inorgánicos se producen los orgánicos, sintetizados por los seres vivos. Pero antes, el señor, el que les mencioné anteriormente, o sea, Jacobo Berzelius, él decía él tenía una fuerza vital, pero resulta que se dieron cuenta que no, que eran unos compuestos muy importante porque prácticamente son los que nos dan la vida a nosotros. Lo que comemos, lo que vestimos, todo eso tiene que ver con compuestos orgánicos. Es muy importante que aprendan ustedes a diferenciar entre esos compuestos orgánicos e inorgánicos teniendo en cuenta algunas características. Por ejemplo, los inorgánicos tienen enlaces iónicos. ¿Qué es un enlace iónico? Acuérdense que es aquel que ayuda a que se transmita la corriente eléctrica.
o que un átomo le cede electrones a otro. En cambio, los orgánicos son covalentes. Recuerden que los enlaces covalentes el uno le, prácticamente es como dijéramos, compartimos. En cambio, en los iónicos, el uno le cede al otro. Y en los iónicos hay cargas positivas y negativas. Y de ahí donde vienen los electrolitos. Bueno, con respecto al punto de fusión, los inorgánicos lo tienen prácticamente altísimo, son mayores de 500 grados centígrados. En cambio, los orgánicos tienen menor de 250 grados centígrados. Con respecto al punto de ebullición es cuando hierve, cuando pasa de líquido a gas. Es de mayor de 1000. En cambio, los orgánicos lo tienen mayor de 350. Conducen corriente eléctrica. Estos no conducen los orgánicos. Son solubles en agua los inorgánicos. Los orgánicos, como el petróleo, son insolubles en agua, como la gasolina, el petróleo, el alcohol. Aunque algunos son solubles, otros son insolubles. Bueno, los inorgánicos son insolubles en solventes apolares. Apolares quiere decir que prácticamente no se solubilizan. En cambio, los orgánicos son solubles en solventes apolares. Los inorgánicos no arden. Ustedes, por ejemplo, ven que los orgánicos casi todos arden. Cuando nosotros quemamos la leña, eso es orgánico. Dan reacciones iónicas simples y rápidas. Estos, en cambio, reaccionan lentamente. Bueno, miremos el campo de acción de la química orgánica en la industria. Entonces, en la industria prácticamente se utilizan para todo. Aquí no aparece realmente lo de la comida, pero todo lo que es orgánico tiene que ver con lo que comemos, lo que vestimos, porque están hechos a base de carbohidratos, lípidos, proteínas. Entonces, ellos se encuentran en las industrias de los plásticos, de la resina y de las fibras. También en las industrias de los detergentes, los cosméticos, en los agroquímicos y en los medicamentos, perfumes. Lo que es el jabón también son compuestos orgánicos. Bueno, el carbono, como estamos hablando, es de la química orgánica y son todos aquellos compuestos que están hechos a base del carbono. Entonces tenemos que entrar un poquito a conocer el carbono en la naturaleza. Bueno, el carbono, acuérdense que está en el grupo 4. No es metálico y tiene muchas formas donde se presenta. El carbono puede aparecer combinado o puede aparecer libre. En la naturaleza, por ejemplo, combinado forma el dióxido de carbono. En la corteza terrestre forman los carbonatos, como la caliza. En el interior de la corteza terrestre está formando el petróleo, el carbón y el gas natural. En la materia viva, animal y vegetal es el componente esencial y forma parte de los compuestos que nosotros, pues forma nuestro cuerpo, por ejemplo, como son los ácidos nucleicos, las proteínas, los lípidos y los carbohidratos. Recuerden que la palabra glúcido significa azúcar o significa carbohidrato. Los lípidos son las grasas y las proteínas. Prácticamente acuérdense que los ácidos nucleicos también están formados de proteínas. Bueno, de una manera libre, pues encontramos lo que es el diamante y el grafito. Aquí tenemos más o menos unos ejemplos de la clasificación del carbono. Carbonos naturales, hay unos cristalinos puros, como es el diamante y el grafito, y hay otros impuros que son amorfos, o sea que no tienen una forma, tienen diferentes formas, como es la antracita, la hulla, el lignito y la turba. Y los artificiales ya sabemos que es el carbón de coque, el carbón vegetal, el carbón animal, el negro humo, el carbón de retorta. Bueno, siguiendo como el carbono, sabemos que un átomo de carbono puede formar enlaces. Como está en el grupo 4, forma 4 enlaces. Esos enlaces covalentes con 4 átomos diferentes como máximo. Sus átomos pueden lograr enlaces entre sí y así formar cadenas largas. Miren que aquí están observando ustedes en la parte derecha unos compuestos que se forman de carbono, carbono, carbono. Entonces aquí tenemos que el carbono se une al hidrógeno. Por eso al unirse el carbono con hidrógeno van a formar hidrocarburos.
Y esos hidrocarburos, más adelante se los voy a explicar, van a ser unos saturados, otros insaturados. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, miren, carbono e hidrógeno, donde hay un carbono y se está uniendo a los 4 enlaces, forma el metano. Luego, si tiene 2 carbonos se llama etano, si tiene 3 se llama propano, si tiene 4 se llama butano. Esto es lo que quiero que ustedes vayan aprendiéndose de entrada. Bueno, siguiendo con el carbono, tiene 4 electrones de valencia, por lo tanto forma 4 enlaces covalentes. Si se une de manera de un enlace sencillo, se va a llamar prácticamente, vamos a decir que llama alcano, en enlace doble se llama alqueno y en enlace triple se llama alquino. Entonces forma enlaces sencillos, dobles y triples. Las cadenas de átomos de carbono pueden ser ramificadas o no ramificadas. Pueden unirse entre sí y a otros átomos distintos para producir una variedad de formas de moléculas tridimensionales. Y además forman isómeros. ¿Y qué es un isómero? Son compuestos que tienen igual fórmula molecular, diferentes estructuras. Bueno, aquí hay unas propiedades de esos compuestos, de los compuestos del carbono. Bueno, dentro de esas propiedades resaltamos que son insolubles en agua, pero son solubles en solventes orgánicos. ¿Cuáles son esos solventes orgánicos? Son, por ejemplo, el alcohol, está el éter, está el tetracloruro de carbono y otros más. Las temperaturas de fusión es cuando pasa de sólido a líquido. Y la ebullición es cuando pasa de líquido a gas, entonces son bajas. No conducen corriente eléctrica, ni en estado sólido, ni en estado líquido, ni en disolución. Disolución es cuando disolvemos, digamos, el soluto con el solvente. Poseen poca estabilidad térmica, es decir, que se descomponen o inflaman fácilmente cuando se calientan. Y suelen reaccionar lentamente debido a la gran estabilidad de los enlaces covalentes que unen los átomos. Dentro de las propiedades químicas, pues tenemos en cuenta la covalencia. Entonces, la covalencia, digamos que es el enlace que une y se forman los compuestos. Si, digamos, el enlace que está formando el compuesto es sencillo, entonces decimos que el compuesto es un alcano. Si el enlace es doble, decimos que es un alqueno. Y si el enlace es triple, decimos que es un alquino. Y la otra es la tetravalencia. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a unir con 4 átomos. ¿Con qué fin? Con fin de lograr prácticamente que en su última capa logre la ley del octeto, o sea que tenga 8 electrones de valencia. Bueno, aquí observamos que teniendo en cuenta esa tetravalencia, entonces aquí me están dando ejemplos de alcanos, alquenos y alquino. Alquino tiene triple enlace. Alcano tiene enlace sencillo y alqueno tiene enlace doble. Miren que en la primera grafiquita, primer dibujo, tenemos un CH4. El CH4 es la fórmula molecular y el dibujito que está abajo es la fórmula estructural, es como se forma la estructura. Seguimos. Bueno, como pueden darse cuenta, estos átomos de carbono forman cadenas carbonadas. Hay cadenas abiertas, hay cadenas cerradas y hay cadenas ramificadas. La cadena abierta, en la primera es, miren que tenemos carbono, 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 y estos pueden llegar digamos, de un carbono hasta 100, 200, 300, 400 carbonos y forman las cadenas carbonadas. La segunda gráfica es una cadena cerrada, entonces los carbonos se cierran formando un ciclo. Y en la última es una cadena que lleva ramificaciones. Ya ese sería el segundo tema que vamos a ver de la química orgánica. Otra propiedad u otra característica es la hibridación. ¿Qué es la hibridación? Digamos que es la combinación de orbitales puros de un mismo átomo de carbono para producir orbitales híbridos. Entonces, la manera como se enlazan. Entonces, hay hibridaciones sp3, sp2 y sp. Para que lo entiendan así bien, como que de una manera fácil. La hibridación sp3
es tetraédrica, quiere decir que los átomos se unen a los 4 lados y forman un ángulo de 109.5, que es el primer dibujito que tenemos acá, es propio de los alcanos. La hibridación plana, triangular plana, como pueden darse cuenta en el segundo dibujito, tiene un ángulo de 120, es propia de los alquenos. Y la hibridación SP, pues es una geometría molecular lineal y el ángulo es de 180 grados. Esa es propia de los alquinos. ¿Qué es una hibridación SP3, SP2 y SP? Aquí se las voy a explicar. Bueno, aquí... Bueno, la hibridación SP3 es donde un enlace sigma se une a 3 enlaces pi. La hibridación SP2 donde un enlace sigma se une al SP2. Y en la hibridación SP donde un enlace sigma se une a un pi. Entonces, de esta manera, más adelante les explico digamos, el solapamiento de enlaces en un esquemita que les coloque para que vean cómo se está uniendo el SP3, SP2 y SP. Bueno, también es que no hay necesidad porque en la guía se les explica. Ahí les coloco definición de uno por uno y llevan un ejemplo. Entonces eso es lo que significa hibridaciones, SP3, SP2 y SP. Y lo más importante es que ustedes sepan que el SP3 hace referencia, es que estamos hablando de alcanos, el SP2 alquenos y SP alquinos. Bueno, continuamos. Vamos a mirar que como estamos hablando del compuesto del carbono, recuerden que el carbono entonces se une a los hidrógenos para formar hidrocarburos. Entonces vamos a mirar a través de esta diapositiva cómo se forman los hidrocarburos. Entonces los hidrocarburos son los compuestos orgánicos más sencillos y nada más contienen átomos de carbono y átomos de hidrógeno. Los hidrocarburos pueden ser alifáticos y aromáticos. Los alifáticos pueden ser a la su vez saturados e insaturados. Los hidrocarburos saturados son aquellos que tienen enlace sencillo, pero es un enlace fuerte, están hechos a base de enlace sigma y son muy difíciles de romper. Mientras que los insaturados son aquellos que tienen enlaces dobles y triples, y entre ellos encontramos los alquenos y los alquinos.